Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos un tema muy importante, el desarrollo en los territorios o en el territorio. Un concepto interesantísimo y hay una visión en ese sentido desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Tenemos tres invitados. Domingo Matías, que es viceministro de Desarrollo Territorial. Ordenamiento territorial. Domingo Matías, sociólogo. Pavel Isa Contreras, economista, viceministro de Planificación. Y Eric Torrejo, arquitecto, director de Desarrollo de la zona fronteriza o de los territorios fronterizos. Vamos a empezar con Pavel, que es el economista, para que nos explique de dónde parte este concepto de llevar desarrollo a los territorios. Sí, muchas gracias Gustavo y Acento por esta invitación. Lo primero que hay que decir es que una misión muy importante del ministerio es hacer que la planificación funcione. Lo que no se planifica queda mal y si queda bien es una casualidad, es una chepa. Hay que hacer que funcione y aunque el Estado ha venido planificando y fortaleciendo los instrumentos de la planificación desde mediados de la década pasada, realmente se han quedado en el aire. Las instituciones públicas no adoptan los instrumentos de la planificación como lo que tiene que ser orientador de las políticas. Entonces estamos en ese proceso de trabajar con las entidades sectoriales, es decir, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Obras Públicas, incluso las empresas públicas, para que planifiquen su trabajo y convertir a la planificación en acciones de política. Yo creo que eso ha sido un cambio muy importante que se ha dado con el cambio, valga la redundancia, con el cambio de gobierno. Ahora, esa planificación tiene que tener una fuerte impronta territorial. Los territorios no han sido incorporados en el discurso ni en la visión de la política pública y estamos tratando de cambiar eso, de que cuando las entidades como el Ministerio de Obras Públicas o Salud Pública o Educación planifiquen, lo hagan pensando en el territorio. Yo no me canso de decir esta frase, no me digan que la mortalidad materna está alta, dígame dónde mueren las mujeres, porque esa es la manera en que las instituciones públicas pueden actuar, ir al territorio. Planificas dónde es que tiene que actuar y pon los recursos allí y resuelve el problema. Ese es un elemento clave, que desde el gobierno central se piensa en los territorios. Ahora bien, eso es planificar pensando en el territorio desde arriba hacia abajo, pero también hay que planificar desde abajo hacia arriba, haciendo que la voz de los territorios se escuche. O sea, no se trata solo de que los que están arriba piensen... No es de llevarle una solución desde arriba. Correcto, es que desde abajo se logre reclamar, pero se reclame con instrumentos y que empiecen a planificar desde lo local, vamos subiendo en el nivel, digamos, municipal, luego en el nivel provincial, en el nivel regional, y que las entidades puedan articularse adecuadamente en el territorio para intervenir basado en una planificación pensada en los territorios y desde los territorios. Bien. Me gustaría que Domingo, que es el municipalista, también nos dé su punto de vista de esta visión, digamos, nueva desde el gobierno. Sí, el territorio nosotros lo observamos, lo estudiamos como una construcción social. El territorio no es un sustrato biofísico, nada más, sino las personas son las que construyen el territorio. Y como son las personas que construyen el territorio, son los sujetos a definir el bienestar necesario para el desarrollo de ese territorio, la gente. Entonces, el gobernar desde el territorio significa darle oportunidades a los ciudadanos y ciudadanos que viven en el territorio. La gente vive en un hogar, el hogar está en una calle, la calle está en un barrio, el barrio está en un municipio, el municipio está en una provincia, la provincia está en una región y la región constituye el país. Entonces, ese esquema de planificar desde abajo hacia arriba, como dice Pavel, es esencial para nosotros porque también es una manera de entregarle poder a la gente en la toma de decisiones. La gente aquí nunca ha tenido poder para tomar decisiones en el campo de la planificación. Creemos nosotros que por primera vez en la historia dominicana, si este método de planificar con la gente se da, estamos iniciando una nueva etapa del desarrollo económico, social, cultural, porque al ser el territorio una construcción social,
Significa que en esa construcción social es donde se desarrolla la economía, la cultura, la política como construcción de poder. Ahora, para que ese poder se construya de modo democrático, tienen que participar todos los actores sociales, económicos, políticos, institucionales, que son los responsables de definir esa sociedad ideal que todos aspiramos, que es la sociedad del bienestar, de la democracia, del bienestar como tal de los ciudadanos que están en cada uno de esos territorios. Vamos a ver ahora con Eric, que es el arquitecto y que yo sé que ha trabajado muchísimo el tema, cómo se armoniza la visión desde la arquitectura, desde la municipalidad y la sociología y la economía en esto del desarrollo en los territorios. Fundamental. Nosotros estamos como nación atrasados en que este tipo de políticas se implemente. Algunos economistas, como por ejemplo Gunnar Myrdal, de los años 60, hablaba del desarrollo, hablaba cómo el territorio es un catalizador para ese desarrollo. Nosotros lamentablemente, y no es algo que se sabe ahora, es algo que ya desde los estudios que se hacían para la Estrategia Nacional de Desarrollo se había identificado, y es que esa enorme concentración del poder y el modelo de desarrollo implementado es lo que ha producido desigualdad en nuestros territorios. Tuvo que venir un francés a decírnoslo a nosotros, Jacques Attali, para que nosotros... Y provocó un revuelo. Y provocó un revuelo, pero y muchos otros informes lo comenzaron a señalar de la enorme desigualdad que existía. Ahora, el vincular la sociología, la economía, la antropología, la geografía, la arquitectura, la ingeniería, lo que busca es acercar a que cada lugar tiene una necesidad y tiene un potencial. Cada lugar. Dos territorios no son exactamente igual. Y la forma en cómo nosotros entonces podemos llevar bienestar a quien reside en ese lugar es a través de el análisis, la planificación, la ejecución y la implementación de acciones enfocadas y focalizadas en lugares específicos, porque es allí donde está la gente. Y a veces nosotros en esta labor de políticas públicas vemos mucho la inversión, vemos mucho el proyecto, pero todo esto es para un fin y es impactar a la gente. Entonces el acercamiento a la gente es lo que nos ayuda entonces a identificar su necesidad, su potencialidad y su capacidad para darle seguimiento a esto, porque de nada sirve que planifiquemos lo mejor si no hay capacidad de continuidad en el propio territorio, empoderamiento en el territorio. Entonces, reitero, es una política en la cual estamos atrasados. Yo creo que se abre una tremenda oportunidad y un tremendo momento para que la República Dominicana cambie y para que ese cambio que se dé sea en función ya de una política ajustada a lo que cada quien necesita. Sí. ¿Por qué se ha puesto especial énfasis, por lo menos lo que uno ha visto desde afuera, en esa zona de las provincias fronterizas? Ahí ha estado el ministro Miguel Segarra Hatton, incluso firmando acuerdos con las demarcaciones. ¿Por qué? Bueno, podría señalar dos aspectos, un tema constitucional y un tema estratégico. La Constitución en el artículo 10 lo señala con mucha claridad. Es un interés supremo y nacional el impulsar una serie de objetivos en la zona fronteriza. Estratégico, no solo porque la Estrategia Nacional de Desarrollo también demanda que se haga, sino estratégico porque es un territorio cargado de un potencial enorme que no ha podido ser orientado de la manera correcta, pero al mismo tiempo un territorio que se está quedando sin población. Los datos señalan de que actualmente lo que es en las 7 provincias de la zona fronteriza, unas 490,000 personas. Es decir, si usted ve en contraste, el territorio completo nacional tiene una densidad de unos 260 habitantes por kilómetro. Esa zona lo que tiene son 46 habitantes por kilómetro. Esa zona tiene 5 de los 7 municipios más pobres del país. Esa zona tiene 7 de las 13 provincias con menos densidad del país. Es una zona donde lamentablemente
el joven, cuando ya está en oportunidad de trabajar, no encuentra oportunidades y que sale con su maleta hacia los grandes centros urbanos, hacia los polos de desarrollo. Vamos a continuar por ahí, Pavel, pero nos me están pidiendo ya una pausa. Cuando retornemos te paso la palabra, porque yo creo que el tema es muy interesante, que la gente conozca lo que está ocurriendo en las provincias fronterizas. El desarrollo en el territorio o en los territorios es el tema de este día a partir de ahora, y estamos conversando con tres funcionarios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo: Domingo Matías, Pavel Isa y Eric Torrijos. Pavel, tú ibas a abonar algo a lo que dijo Eric sobre el asunto de la frontera. Sí, el territorio fronterizo se está despoblando. Y se está despoblando, como decía Eric, por falta de oportunidades. La gente sencillamente busca a donde hay oportunidades y allí no las hay. Si la gente tiene de qué vivir y se siente bien en su lugar, no se muda. No se mueve, exactamente. Entonces se está moviendo porque no satisface sus expectativas. En el territorio no está encontrando las oportunidades. Y no las está encontrando por dos razones. Por una, porque el gobierno central y desde los centros de poder, no hablemos solo del gobierno, desde los centros de poder, que no es solo el Estado, se ve a la frontera como una línea divisoria entre la República Dominicana y Haití. No se la ve como un territorio donde vive gente, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, hay que entender que allí vive gente que tiene esperanza, que tiene aspiraciones. Que mucha gente lo que entiende es que la frontera es un problema. Sí. O sea, que dicen, no, porque se van a meter los haitianos, porque... Sí. Y lo que hay es que reforzar la línea. ¿Cómo se refuerza y no la línea? pensar, no, pero que así se piensa. Bueno, hay que reforzar sí, la hay gente línea que pide un muro. una división, incluso llega. Y ese no es el problema es el desarrollo y las oportunidades que pueden encontrar la gente en ese territorio. Lo otro es que esa gente, no es solo que no se vea la frontera como un territorio, sino también que la gente allí no tiene suficiente poder. Lo reclama, pero no tiene suficiente poder. Entonces hay todo un desafío y no solo en la frontera, en muchos otros territorios, tiene que haber empoderamiento. Un poco Domingo hablaba del territorio como construcción social. Bueno, pero al mismo tiempo de que es una construcción, tiene que haber una construcción de poder, y eso tiene que impactar al Estado. Y eso se logra dándole instrumentos también. No solo hay un poco de ceder el poder desde arriba, pero también hay un poco el de conquistar poder desde abajo. Y para impactar en la política pública, además de la movilización, la acción, tiene que haber instrumentos que desde el gobierno local aprendan de cómo hacer las cosas para que lleguen, digamos, a las más altas instancias del Estado. Muchas veces desde los territorios más pobres no hay posibilidades de preparar un buen proyecto. No tienen esas capacidades. Una buena propuesta que logre entrar en el sistema de inversión pública, por ejemplo, ¿no? Y lo que se hace... Bueno, a propósito de eso, Pavel, en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo hay una parte muy interesante, que es que en las demarcaciones se hagan planes y se presenten. Ya aquí ha habido provincias que han trabajado esos planes. No sé si por la situación de la pandemia. Esa es la idea, precisa. Eso es un poco la idea, que desde el nivel local se logre planificar adecuadamente, pero al mismo tiempo que esa planificación tenga un sustento social. Y ese sustento la ley consigna que debe ser los consejos de desarrollo económico y social. La ley de planificación tiene una terminología, la ley de municipios tiene otra terminología, pero es básicamente lo mismo. Digamos que haya, digamos, un espacio de representación local que asuma el proyecto de desarrollo de ese territorio. Algunas de esas cosas van a ser responsabilidad de lo que se defina como prioridad, va a ser responsabilidad de los propios municipios y de la propia gente a nivel local, pero otra tendrá que ser responsabilidades a otro nivel. El gobierno central. Entonces tenemos que poner en marcha los instrumentos que están allí para que eso se logre dotar de capacidades para definir proyectos razonables, viables, porque no se trata de una lista de buenos deseos. Domingo. Y lo último que quería con respecto a la frontera es que no estamos hablando de una sola frontera. Bien, ese sino que hablamos de varias fronteras. Está el norte, que es digamos ahí está Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, que son provincias que han logrado, por ejemplo, aprovechar la 2801
con mucho más fuerza porque tienen precisamente una dotación de infraestructura, de servicios públicos un poco más robusta, no es que es fuerte, pero es un poco más robusta que el resto del territorio. Luego tú tienes Elías Piña en el centro. Elías Piña y esa zona de, sí, de bueno, independencia. Sí, todo es, pero bueno, uno la puede pensar en 4 o 3. Una forma de pensarla es, bueno, está el norte, las 3 provincias que mencionamos, luego está Elías Piña, luego está Bauruco e Independencia y luego está Pedernales. O la puede pensar como Bauruco, Independencia y Pedernales como una sola zona. Bueno, a eso habrá lo importante es que hay dentro de la, si al mismo tiempo la frontera es una fractura, muestra una fractura respecto al resto del país, es como si estuviéramos en 2 países distintos crecientemente. Dentro de la frontera, ella misma está muy fracturada. Es decir, sí, el nivel de desarrollo. El que ha estado en la frontera sabe que es muy distinta la situación de Dajabón que la de Pedernales o de Jimaní. Es correcto. Entonces, tenemos el desafío de que la frontera no se desestructure, no se desbalancee, porque desestructurada está incluso físicamente, pero que no se continúe desbalanceando entre ella y que ella misma no continúe, digamos, divergiendo del resto del país. Bien, quiero que Domingo, que es el municipalista, me hable un poco de esta parte, porque de hecho en el pasado hubo algunos esfuerzos, digamos, de decir, vamos a coordinar con esta alcaldía o con este esta dirección municipal tal cosa. Y luego lo que decían muchas veces, bueno, es que en esa alcaldía no hay lo mínimo para poder planificar o acoger algo que se le oriente. Se criticaba el trabajo de la liga. ¿Cómo podemos mejorar eso, Domingo, para que ciertamente, como ellos lo han explicado, si desde la municipalidad se participa, se empodera a la gente, y tú mismo lo dijiste, se pueda dar seguimiento a un plan que se acuerde entre las diversas instancias de gobierno? Mira, nosotros hemos avanzado en República Dominicana instrumentalmente, pero no estratégicamente. Y cuando digo instrumentalmente es porque se han ido construyendo unas capacidades de planificar. Nosotros tenemos planes municipales, cientos de planes municipales y planes provinciales. Ahora, esos planes municipales y provinciales no tienen conexión directa con los presupuestos. La planificación va por un lado, la planificación de desarrollo por un lado, y ocurre en la frontera también y en todo el país. Pero los presupuestos cuando se diseñan no responden a la lógica de lo planificado. ¿Por qué ese divorcio? Hay una tradición en el caso de los ayuntamientos de reeditar siempre el presupuesto del año pasado. Aún teniendo el plan de desarrollo publicado, impreso en papel satinado, portada full color, muy bonito, pero ese instrumento, por eso digo que el avance es instrumental, no es el que el Consejo de Regidores lo toma y el alcalde lo toma como instrumento para alimentar el presupuesto. Pero también a nivel nacional tenemos un problema también, y es que la inversión pública se asignan los recursos, pero esos recursos se asignan no en función de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, el problema no solamente es del municipio, es de todo el sistema nacional de planificación. O sea, entonces, ley es muy buena, pero no se le ha puesto caso. Sí, y en eso estamos nosotros, y esa es la territorialización de la política pública, es decir, cómo lo que se define en el territorio, entonces va de lo municipal limitándose presupuestariamente en lo provincial, y eso entonces tiene un carácter regional y nacional. El desafío de todos nosotros es lograr... Es una labor titánica que ustedes han propuesto. Y estamos muy claros en eso. Y el éxito del gobierno está muy determinado por eso, y hay una voluntad para que esa lógica se aplique en los sistemas de planificación. Me quedo con eso último porque me piden una pausa. Yo sé que ustedes están ansiosos por continuar porque el tema es fascinante. Volvemos y vamos a redondear un poco la visión y la idea. Planificando el desarrollo en los territorios. Pavel Isa Contreras. Bien, un poco para ir concluyendo tu visión, digamos, final. Sí, eso que dice Domingo de que pasa en los municipios, de que hay una desconexión entre planificación y presupuesto, pasa en el propio gobierno central. La inversión pública, por ejemplo, no se formula
los planes de inversión pública no se formulan respondiendo a la planificación. La planificación ha sido un ejercicio de la unidad de planificación de las entidades, de cada uno de los ministerios y entidades sectoriales, pero no se hace, y eso es para cumplir un requisito de ley. Una formalidad, pero luego lo abandonan. Pero y por lo tanto, las unidades de presupuesto y finanzas no participan activamente, no se articula la planificación con el presupuesto. Igualmente pasa ya a nivel, digamos, más global. La inversión pública no responde a la planificación, sino a quien más empuje, al ministro que más empuje. Entonces, eso tenemos que quebrarlo, estamos quebrándolo. Sí, ustedes han propuesto eso, que bueno, que gran labor. Por fin llegó el momento de que se le haga caso a quienes, o a quien, que el profesional de arquitectura, el que planifique el territorio, el que ha recomendado tantas cosas que no se le han hecho caso. ¿Llegó el momento? Bueno, sí, es el momento. En la oportunidad en que el ministro Serra Hatton señaló la territorialización de las políticas sectoriales, la verdad es que para los que durante años hemos estado hablando de esto, dijimos, esta es la oportunidad. Y es la oportunidad, y por eso en el caso que me corresponde hacia la zona fronteriza, por eso nosotros entendemos que es el momento de que la zona fronteriza se le ponga atención. Y por eso nosotros estamos trabajando específicamente en 3 elementos. Número 1, llevar una visión común, una visión articulada con los actores, como muy bien señalaba Domingo y Pavel, que salga del territorio. En segundo lugar, hacer alianzas. Nosotros no podemos hacerlo todo. Tiene que hacer alianzas ¿con qué? Con las gobernadoras, como se hizo hace 2 semanas, las 7 gobernadoras de la zona fronteriza, con otros actores y sectores que son importantes. Y en tercer lugar es la coordinación. Si no se coordina esa visión común que se planificó, entonces se va a quedar, como muy bien señalaba Domingo, muy bonito un estante y no se va a utilizar. Domingo, para concluir, ¿quién se encarga de dar seguimiento a todo eso para que se materialice y no se quede en lo que dice Pavel, una planificación en papel que no se cumple? Sí, mira, el órgano rector de la planificación y del ordenamiento territorial también, que ese es un tema que abordaríamos después. Porque ahí está la ley de ordenamiento territorial y de regiones únicas. Yo creo que MEPI es el órgano rector de la planificación. O sea, el Ministerio de Economía, sí, Planificación y Desarrollo. Entonces, pero el presidente de la República también, cuando va a los territorios, conscientemente dice que MEPI debe de prestarle atención a la planificación y delega inmediatamente esa competencia. Eso es muy importante, porque como el presidente tiene esa voluntad para decir, MEPI que se encargue, lo dijo ahora en Santo Domingo Oeste. Algunos críticos ácidos del gobierno dicen, es lo mismo que la visita sorpresa. ¿En qué se diferencia ahora cuando el presidente va a un territorio de cuando antes el pasado presidente iba y hacía anuncios y cosas? Lo que pasa es que las visitas sorpresa eran focalizadas. En este caso, la visita que hace el presidente a los territorios es para anunciar inversión pública, ¿verdad? Y a la vez decir que se planifique inmediatamente. Es decir, hay inversión pública, pero que se planifique. En Santo Domingo Oeste dijo, MEPI, encárguense del plan de desarrollo de la provincia de Santo Domingo. Y estamos trabajando con el plan de desarrollo de la provincia de Santo Domingo. Pero hay que tener régimen de consecuencia en el tema de planificación, con lo que hemos hablado. Si usted no respeta lo que se planifica, entonces usted no va a recibir los fondos si no está ejecutando en función de lo planificado, porque si no hay régimen de consecuencia, se va a continuar en las distorsiones, en el manejo discrecional del presupuesto, y por lo tanto vamos a continuar la misma. O sea, hay un seguimiento ahora. Exactamente, y la Dirección de Inversión Pública, que está dentro del Viceministerio de Planificación, está en eso. Y nosotros también, en el ámbito del Viceministerio, estamos ordenando mucho las 3 escalas de la planificación territorial, municipal, provincial y regional. Y ahí articulamos directamente con el Viceministerio de Planificación. Ahora, Domingo, aquí es la gente la que tiene que participar, ¿eh? O sea, nosotros tenemos los instrumentos, damos seguimiento, el gobierno, el presidente mismo nos pide cuenta para que nosotros le pidamos cuenta a las entidades sectoriales, ayudamos para la planificación local, le damos el apoyo, pero la gente tiene que empoderarse y reclamar. Y lo estamos haciendo a través de los consejos de desarrollo, que es el instrumento fundamental para construir desarrollo. Bueno, para concluir con Eric, un amigo tuyo y mío, lamentablemente fallecido,
Emilio José Berea decía, los territorios hablan, los lugares hablan. ¿Qué te ha dicho la frontera a ti? Bueno, la frontera se ha sentido abandonada, con pocas esperanzas. La frontera se ha sentido, y recuerdo una de las gobernadoras que firmó el compromiso y la alianza que nos decía, es que los ministros nunca se acuerdan de nosotros, es que históricamente no se acuerdan de nuestros territorios. Entonces, esa desatención tiene que ser respondida. Y tiene que ser respondida, como muy bien el territorio lo ha demandado, no con teoría, con temas concretos, con el beneficio a la gente, con mejora de la calidad de vida. Ahora con la nueva ley de incentivos al desarrollo fronterizo, con la articulación de esa inversión que viene privada con la inversión pública. Es decir, este es el momento para que lo que no sucedió en los 20 años pasados suceda, y es una real articulación entre inversión pública e inversión privada. Bueno, muchísimas gracias, señores. Yo creo que ha sido muy interesante conversar con ustedes, con Domingo Matías, con Pavel Isa Contreras y con Eric Torrijos. Creo que la gente tiene un poco más claro de qué se trata todo esto, pero quiero comprometerlos a que cada cierto tiempo los voy a invitar para aportar en esta parte, dar ese seguimiento, de que la gente sepa que ahora se está trabajando con una visión distinta y que la gente reclame que se cumpla, que yo creo que es lo más importante. Muchas gracias. Igual gracias a ustedes, amigas y amigos, y no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.